Hola, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase virtual. En la clase de hoy vamos a continuar con la unidad 7 de vectores en el espacio y nos vamos a ir al punto 4, subespacios vectoriales. Vamos a definir, en primer lugar, de manera teórica, qué es un subespacio vectorial y después vamos a hablar de distintos subespacios vectoriales que podemos tener dentro del espacio. En primer lugar, vamos con la teoría y se llama subespacio vectorial. Esto, como sabéis siempre y como repito, lo tenéis en los apuntes. Podéis tener los apuntes por delante o simplemente podéis ir copiando como si esto fuera nuestra pizarra. Pues se llama subespacio vectorial generado por una serie de vectores, generado por los vectores, los vamos a llamar U1, recordamos con la flechita arriba, U2, U3, hasta en general U(n) y se representa de la siguiente forma, con los vectores metidos así. U(1), U2, U3, U(n) se representa de esta manera, subespacio vectorial. Y, por definición, es el conjunto de todas las posibles combinaciones vectoriales, combinaciones lineales, de esos vectores. U(1), U(2), hasta U(n). ¿De acuerdo? Esa es la definición de subespacio vectorial. Ahora mismo, como siempre, con las definiciones tan teóricas, quizás nos quedamos en un principio sin saber de lo que nos están hablando. Cuando lleguemos a la práctica, pues intentamos aclararlo un poco. Pues eso es un subespacio vectorial, así es como se representa. Y luego al conjunto de vectores, al conjunto de todos los vectores que forman ese subespacio vectorial, U(1), de nuevo, U(2), hasta U(n), los represento ahora entre llaves porque me estoy refiriendo al conjunto formado por ellos, no al subespacio vectorial. Ese conjunto tiene un nombre y se le llama sistema de generadores puesto que generan el espacio vectorial de dicho espacio. Sistema de generadores. Y ahí, que se ve bien. Y una nota acerca de ellos es que esos vectores en general no tienen por qué ser linealmente independientes. Entonces, en general, un sistema de generadores, los vectores no tienen por qué ser linealmente independientes. ¿De acuerdo? Como ya dijimos en puntos anteriores, en V3, en el conjunto de todos los vectores del espacio, solo puede haber 3 vectores linealmente independientes, es decir, los que tienen las 3 dimensiones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es hablar de los distintos subespacios que podemos formar o bien con un vector, o bien con 2 vectores linealmente independientes, o bien con 3 vectores linealmente independientes, que son nuestras únicas posibilidades de vectores linealmente independientes. Ya 4 vectores linealmente independientes en el espacio no podemos tener.
Entonces vamos a ver los distintos subespacios que se pueden generar con vectores linealmente independientes en V3. Lo vamos a escribir. Subespacio, vamos a llamarlo 4.1. Subespacios vectoriales que pueden generarse en V3. La primera posibilidad sería un subespacio de dimensión 1. Es decir, formado por un solo vector y que recibe el nombre de recta vectorial. Vamos a poner la definición. Como ya he dicho, es el subespacio vectorial generado por un único vector. Por un único vector. Importante que el vector sea un vector no nulo, porque si no, con un vector nulo no estaríamos generando nada, ¿no? Y se representa de la siguiente forma. Se representa de esta manera y de la definición de subespacio vectorial nos decía que son todas las posibles combinaciones lineales que se pueden generar con los vectores que están aquí dentro. En este caso, las combinaciones lineales que podemos generar con un vector son simplemente todos los productos tal que A es un número real. Voy a intentar explicarlo con un dibujo, a ver si puedo hacerlo bien. Imaginaos que tenemos el vector U, ¿de acuerdo? Y ahora queremos considerar todas las posibles combinaciones lineales con ese vector, es decir, todos los posibles productos por cualquier número real, ¿vale? Si multiplicamos el vector U, imaginaos por 3, lo que obtendríamos es un vector grande que es el triple de 1, con la misma dirección, el mismo sentido. Si lo multiplicásemos por menos 2, lo que obtendríamos es el mismo vector pero en sentido contrario y el doble, ¿no? Es decir, este sería 3U, este de aquí sería más o menos menos 2U. En cualquier caso, cualquier combinación lineal que hagamos, ¿no veis que cae siempre dentro de la misma recta? Es decir, cualquier combinación lineal lo que va a generar es esta recta de aquí. Es por ello que hablamos aquí de subespacio de dimensión 1 y decimos que un subespacio de dimensión 1 es al final una recta. ¿De acuerdo? Al final tenemos una recta. No sé si con el dibujo se entiende un poco mejor. Si no, luego con los ejercicios intentamos aclararlo. Eso en cuanto a un subespacio de dimensión 1. Es decir, con un vector y todas sus posibles combinaciones lineales podemos generar una recta vectorial. Vamos a hablar ahora de lo que es un subespacio de dimensión 2. Subespacio vectorial de dimensión 2. En este caso, un subespacio vectorial de dimensión 2 sería el generado por dos vectores linealmente independientes, que lo que generan en este caso va a ser un plano vectorial. Y bueno, un subespacio de dimensión 2, pues hacemos la definición como antes, es el subespacio vectorial generado, en este caso por dos vectores, también no nulos, porque si tenemos
algún vector no nulo o los dos, en realidad no tendría sentido esta definición. Y linealmente independientes. ¿De acuerdo? Y se representa de la siguiente manera. En este caso tendríamos dos vectores, u y v, y todas las posibles combinaciones lineales de ellos serían todos los posibles productos por números reales y sumas con A y B, números reales. ¿De acuerdo? Decimos que el subespacio vectorial de dimensión 2, que es un plano, los vectores son linealmente independientes porque si fueran linealmente dependientes serían proporcionales, misma dirección, mismo sentido, y al final lo que estarían generando es una recta, ¿de acuerdo? Estaríamos en el caso anterior. Por eso hablamos en este caso de independencia lineal. Voy a intentar dibujar este caso en el que, bueno, hay que echarle un poco más de imaginación. Pero dos vectores linealmente independientes quiere decir que son dos vectores de esta manera. Si fueran linealmente dependientes serían proporcionales, estarían en la misma recta, pero ahora son vectores que están en distintas rectas. Vectores linealmente independientes. Pues los vectores linealmente independientes lo que generan es un plano. ¿De acuerdo? Con un solo vector tenemos una recta, con dos vectores ya tenemos un plano, siempre pensando que estamos en 3 dimensiones. El dibujo no es muy allá, pero bueno, espero que entendáis lo que estoy queriendo decir. Y ya por último vamos a hablar del subespacio generado por 3 vectores linealmente independientes, que en realidad no es un subespacio en sí, ya que lo que van a hacer es generar todo el espacio completo. Entonces por eso el sub lo pone así entre paréntesis. Entonces el subespacio de dimensión 3 genera lo que se llama el espacio completo, el espacio vectorial. Vamos por la definición. Y se trata de el subespacio, ya os digo que lo pone entre paréntesis porque en realidad no es un subespacio, sino que lo generaría entero al espacio. Pues es el subespacio vectorial generado por 3 vectores, de nuevo no nulos, porque si no, no tendría sentido. Y linealmente independientes. Es decir, es el propio V3. Es decir, con un vector generamos una recta, con 2 vectores generamos un plano y con 3 vectores linealmente independientes generamos el espacio completo, las 3 dimensiones. Esto se denota de esta forma de aquí. Es decir, serían todas las posibles combinaciones lineales de esos 3 vectores, pues A por U, esto es un más, B por V más C por W, con A, B y C números reales. Y bueno, en este caso el dibujo sería simplemente, vamos, no hay dibujo porque estos 3 vectores lo que están generando es el espacio completo, las 3 dimensiones. Bueno, y una vez vista la teoría, lo que vamos a hacer es irnos a la ficha de actividades y realizar algunas de ellas simplemente para aclarar un poco qué es eso de un subespacio vectorial. Ya veréis que en los ejercicios lo que vamos a hacer es utilizar también conceptos que hemos visto anteriormente y va a ser más de lo mismo, dependencia lineal, independencia lineal, etc.
Vamos a empezar primero por el ejercicio número 12 y lo voy a leer. En el ejercicio 12 dice lo siguiente, en cada uno de los siguientes apartados, averiguar si el vector v pertenece a la recta vectorial generada por el vector u y en caso afirmativo expresar la relación que los liga. Vamos a traducir un poquito qué significa eso, ¿no? Voy a irme a un apartado en concreto, al apartado A, donde se nos dan dos vectores, el vector u y el vector v. ¿De acuerdo? Ahí los tenemos. Voy a leer lo que me piden otra vez. Averiguar si el vector v pertenece a la recta vectorial generada por el vector u. Vamos a escribir primero quién sería la recta vectorial generada por el vector u. Pues esa recta sería el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales que yo puedo hacer con ese vector, con a un número real. Eso sería, según la teoría que hemos visto, la recta vectorial, vamos a escribirlo mejor, recta vectorial generada por u. Es esta de aquí, recta vectorial generada por u. Y ahora me pide, es decir, imaginaos que el vector u fuera este de aquí. Y ahora lo que me está pidiendo es que averigüe si el vector v pertenece a esa recta. Es decir, que mire si el vector v cae aquí encima. Entonces lo que me está pidiendo simplemente es que compruebe si v es combinación lineal de u. Es decir, lo que me está pidiendo es que compruebe si este vector, el v, se puede escribir como una combinación lineal del vector u. En ese caso, esos dos vectores serían linealmente dependientes. Que un vector pertenezca a la recta vectorial generada por otro, lo que me está pidiendo en definitiva, o lo que me está preguntando es si los dos vectores son linealmente dependientes, ¿no? Y aquí la relación se ve muy clara, ¿no? Porque yo estoy viendo que v es el doble de u, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que se ve claro. En otro a lo mejor tenéis que igualar, pero aquí yo creo que se ve claramente que la relación que existe entre estos dos vectores es esta de aquí, ¿no? Por lo tanto, existe una relación entre ellos. El vector v es igual a dos veces el vector u. Con esto hemos demostrado que sí, que v pertenece a la recta, v pertenece a la recta, y con esto hemos expresado la relación que los liga. Luego ya hemos respondido al apartado A. Vamos a hacer el apartado C ahora. En el apartado C nos dan los vectores u, 1, 0, 2 y v, 0, 1, 1. Y me pide exactamente lo mismo. Me pide ver si v pertenece a la recta vectorial generada por u. V perteneciente a la recta vectorial generada por u. Lo he escrito así de manera matemática, ¿no? Y la recta vectorial generada por u es el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales que podemos hacer con el vector u. Pues lo que tenemos que ver es si v se puede escribir como a por el vector u. Vamos a verlo. Vamos a ver si es posible escribir el vector 0, 1, 1 como a por 1, 0, 2. A simple vista me parece muy difícil, ¿no? Porque aquí hay un 0 y aquí hay un 1, ¿no? Con lo cual eso ya te está diciendo que no. Si queréis comprobarlo, o sea, si queremos hacerlo analíticamente, multiplicaríamos el vector por a. A por 0 es 0, ¿no? Y aquí 2a. Y luego igualaríamos coordenada a coordenada.
De igualar la primera me sale que A tiene que valer 0. Al igualar la segunda me está saliendo incluso una contradicción. Esto es imposible, ¿no? Y al igualar la tercera me está diciendo que 2A tiene que ser igual a 1, de donde A vale 1/2. Es imposible que me salgan dos valores distintos de A, al igual que es imposible que me salga esta contradicción, ¿no? Porque 0 no es igual a 1 nunca. Por lo tanto, en este caso, V no pertenece a la recta vectorial generada por U. Esa sería la respuesta. V no pertenece a la recta vectorial generada por U. Hemos visto un ejemplo de uno que sí pertenece y de otro que no pertenece. Vamos a hacer ahora el ejercicio 13 y vamos a recordar algunos de los conceptos también que vimos en puntos anteriores. En el 13 me dan tres vectores, el vector U, que es el 2, 1, 3, vector V, que es el 4, 2, 6, y vector W, que es el 6, 3, 9. El apartado A me dice justificar que los tres vectores son linealmente dependientes y dice cuántos de ellos se puede asegurar que son linealmente independientes. Os recuerdo cosas que hemos visto ya. Para ver si tres vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes, podemos formar el determinante, o podemos calcular el determinante formado por la matriz de los tres vectores, ¿vale? Determinante formado por los tres vectores. Podemos calcular ese determinante, ¿vale? Si ese determinante es igual a 0, entonces los vectores son linealmente dependientes. Y si ese determinante es distinto de 0, entonces los vectores son linealmente independientes. ¿De acuerdo? Eso lo vimos ya en el punto anterior. Pero luego me pregunta también que cuántos de ellos se puede asegurar que sean linealmente independientes. Y eso nos lo daba el rango. El rango de la matriz formada por los tres vectores que en este caso como máximo podría valer 3, ¿no? Porque tengo tres columnas y 3 filas. El rango de la matriz formada por los tres vectores me da el número de vectores linealmente independientes. Es decir, si el rango me da 2, ya sé que tengo 2 vectores linealmente independientes. Si me diera 3, es que los 3 son linealmente independientes entre sí. Y si me diera 1, es que solo tengo 1 linealmente independiente. Entonces, en este apartado A, directamente vamos a calcular el rango de la matriz. Si el rango me diera 3, entonces esos vectores sí serían linealmente independientes. Es decir, calculando el rango vamos a contestar a las dos cosas. Vamos a contestar a la dependencia o independencia lineal y al número de vectores linealmente independientes. Vamos a calcular el rango de esa matriz. La matriz la vamos a llamar A, por ejemplo. Matriz formada por los tres vectores. 2, 1, 3, 4, 2, 6, 6, 3, 9. Y bueno, si os fijáis un poquito en los vectores se va viendo en realidad fácilmente la dependencia lineal, ¿no? Porque esta fila es la primera multiplicada por 2, ¿no? Y esta fila es la primera multiplicada por 3, ¿no? Si no nos diéramos cuenta, pues nos ponemos a calcular el rango por Gauss. Y diríamos, vamos a hacer ceros. Diríamos fila 2 es igual a la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Fila 3 igual a la fila 3 menos 3 veces la fila 1. Y al final nos quedaría 2 filas nulas, solo una fila no nula. Os recuerdo que el rango es el número
de filas no nulas. El rango de la matriz A sería 1. Eso nos permite responder ya a las dos preguntas. ¿Los vectores son linealmente dependientes? Si fueran linealmente independientes entre sí, el rango nos hubiera dado 3. Y además, ¿cuántos de ellos se puede asegurar que son linealmente independientes? Pues hay un vector linealmente independiente, porque el rango nos ha salido 1. Vamos con el apartado B, que dice averiguar las relaciones de dependencia lineal que se dan entre los tres vectores. Pues en este caso se pueden ver a simple vista, ¿no? El vector u sub 2 es el doble del vector u sub 1 y el vector u sub 3 es el triple del vector u sub 1, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que el linealmente independiente es el u sub 1 y luego los otros dos se pueden escribir como combinación de él. En este caso es muy fácil ver la combinación lineal, ¿no? ¿Y qué subespacio vectorial generan? Pues generan una recta vectorial, ¿no? Porque solo tenemos un vector linealmente independiente. Si fueran 2 sería un plano, si fueran 3 sería el espacio completo. Pues ese es el ejercicio 13 en el que se da un repaso a todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver ahora el ejercicio 14. El ejercicio 14 es muy parecido al ejercicio 12, pero en este caso, en vez de hablarnos de recta vectorial generada por un vector, nos habla de plano vectorial generado por dos vectores. Y nos preguntan, en los tres apartados, averiguar si el vector W pertenece al plano vectorial generado por U y por V. ¿De acuerdo? Nos pregunta eso de ahí. Siendo el plano vectorial generado por U y V el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales que se pueden dar entre U y V. Es decir, lo que nos está pidiendo es que al final averigüemos esos números, averigüemos si es posible encontrar números A y B de tal manera que W se pueda escribir como A por V más B por W. Lo que nos está preguntando al final es esto. Aquí me he equivocado, esto es U y esto es V, perdón. Lo que me están preguntando al final es si es posible encontrar dos números reales A y B tal que W se pueda escribir de esa manera. Pues vamos a por ello. En el apartado A, el U vale 2, 1, 1, el V vale 1, 0, 1 y el W vale 0, menos 1 y 1. ¿Compruebo? Sí. Pues vamos allá. Vamos a ver si es posible encontrar A y B de tal manera que se cumpla esto de aquí. Vamos a ver si es posible. Esto de aquí. Si es posible que W se pueda escribir como combinación lineal de U y de V. Es decir, ¿es posible encontrar A y B? Si es posible encontrar A y B, la respuesta será afirmativa y si no, pues la respuesta será negativa. Pues vamos a verlo. Lo que vamos a hacer, que en este caso no se ve tan claramente así a simple vista, lo que vamos a hacer es operar aquí. Aquí multiplicaríamos el vector por A y nos quedaría este de aquí más B por el vector 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Y ahora, si sumamos los dos vectores, nos quedaría 2A primera coordenada con primera, segunda con segunda, tercera con tercera.
Si igualamos coordenada a coordenada nos queda 2a más b igual a 0. A igual a menos 1, de aquí hemos sacado ya un valor para a. Y a más b igual a 1. Por ejemplo, como ya sabemos que a vale menos 1, lo vamos a sustituir aquí. Sería 2 por menos 1 más b igual a 0. Y vamos a despejar la b, ¿no? Menos 2 más b igual a 0. ¿De dónde? B igual a 2. Ya hemos averiguado a y b, pero hemos trabajado con la primera ecuación y con la segunda. Tenemos que comprobar si se cumple la tercera. Si la tercera no se cumpliese, entonces es imposible averiguar a y b. Vamos a sustituir los valores que hemos obtenido. Menos 1 más 2 igual a 1. Esto es correcto. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que sí. W, pertenece al plano vectorial generado por U y por V. Vamos a ver también el apartado C, que ya os adelanto que va a salir que no, para que veáis un ejemplo de algo que sí y un ejemplo de algo que no. Los vectores serían el U, 1, 1, 0, V, 1, 0, 1, W, 0, 1 y 1. ¿De acuerdo? Lo mismo de antes, nos pide comprobar si W se podría escribir como combinación lineal de V, de U y de V. Nos pregunta eso de ahí, si es posible encontrar A y B de tal manera que W se pueda escribir así. Pues vamos allá. Sería 0, 1, 1. Es posible que lo podamos escribir como A por 1, 1, 0 más B por 1, 0, 1. ¿Es posible eso? Vamos a verlo. Al igual que antes, operamos. Aquí nos quedaría el vector A0. Y aquí nos quedaría el vector B0, B. Hacemos la suma, nos quedaría 0, 1, 1 igual a coordenada, coordenada sería A más B, A y B. Por lo tanto, igualando coordenada a coordenada sería A más B igual a 0, A igual a 1 y B igual a 1. Es decir, de aquí sacamos dos valores para A y B. Vamos a ver si esos dos valores se cumplen en la tercera de las ecuaciones. Pero si lo sustituimos vemos que 1 más 1 es distinto de 0. Por lo tanto, es imposible encontrar A y B de tal manera que W se pueda escribir como combinación lineal de U y de V. Por lo tanto, la respuesta es que W no pertenece al plano vectorial generado por U y por V. Una cosa, en el 14A me faltaba poner la relación de dependencia que hay entre ellos, que es la siguiente. Sería W igual a menos U más 2 por V, ya que nos ha salido A igual a menos 1 y B igual a 2. Se me había olvidado poner eso. Y bueno, deciros también que este ejercicio se podría haber hecho mirando simplemente si los vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. Si son linealmente dependientes, entonces W sí pertenece al plano, y si fueran linealmente independientes, entonces W no pertenecería al plano. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí nuestra clase teórica. Os dejo que intentéis los demás ejercicios del apartado 4. Y bueno, como siempre, nos tenéis tanto a Paco Hortus como a mí para cualquier duda que pueda surgir. Os quiero desear mucho ánimo
y que sigáis trabajando. Hasta luego.